Ya, chicos, la clase de hoy día se trata, o la finalidad es poder estudiar la función inversa, ¿sí? O sea, si uno tiene una función, ¿qué es la función inversa? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y antes que todo, debemos ver unos conceptos previos para definir. El primer concepto es el concepto de función inyectiva. Ya, entonces, ¿cuándo una función se va a llamar inyectiva? Si nosotros tenemos una función, ¿sí? F de A conjunto de R en R, o sea, en otras palabras, una función que toma valores reales y entrega valores reales, ¿sí? Se va a llamar inyectiva si pasa ¿qué cosa? Y X1 es distinto a X2, ¿Mm? siempre y cuando, no, entonces quiere decir que f de X1 es igual distinto a f de X2. Ya, y el X1 y X2 pueden ser Tienen que pertenecer a, al, no, al dominio, no sé, al dominio del A. Ya, ya, entonces, ese. ¿esto qué está diciendo? Que siempre que nosotros tomemos dos elementos distintos del dominio, sus imágenes van a ser distintas, o sea, el valor que se obtiene. ¿Ya? Eso es una función inyectiva. Ustedes toman dos elementos distintos del dominio y siempre van a llegar a dos elementos distintos de el recorrido. ¿Sí? Por ejemplo, tomemos f de x igual a x cuadrado. ¿Cuánto vale f de 1? 1, 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale f de menos 1? 1, 1. ¿Qué pasó aquí? Tenemos dos es igual, elementos distintos, pero tienen imágenes iguales. tiene el O sea, mismo resultado. ¿sí? Esta función no es inyectiva. O sea, profe, por decirlo, tiene que ser todo distinto. Siempre, sí, siempre que nosotros tomemos dos elementos distintos, tienen que dar distintos. ¿Sí? O si tomo, o yo creo que te refiere a que siempre va a ir obteniendo resultados distintos. ¿A eso te refieres? Eso, que por ejemplo, si f de 1 es 1, no puede ser 1. No Y puede si el haber otro otro que tenga. f, si el Eso, otro de f tampoco puede dar el mismo resultado. eso. ¿Sí? Pueden ser el Eso mismo sí. elemento, pero no el mismo resultado, ¿no? Es que Bueno, si tomas el mismo dos elemento, va elementos. a ser el mismo. Ya, 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 ya. No, pero por eso, lo primero que habías dicho está bien. Po. Por ejemplo, si con un valor me dio resultado 1, con ningún otro valor me puede dar resultado 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, con 3 me da 9. ¿Hay algún otro valor que también me dé resultado 9? El menos 3 El 3, ya había puesto el menos 3. al 3. ¿Sí? Ya, entonces, aquí nuevamente vemos que la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque con menos 3 nos dio 9 y con el 3 también. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Se entiende o no? ¿Alguien no la entendió? Yo, profe, no lo entendí. Ya, la gracia es que eh, no pueden haber dos valores distintos para la x con el mismo valor de y asociado. ¿Sí? En este caso tenemos dos valores distintos de x, pero el resultado es el mismo. Entonces ahí no puede ser inyectiva. ¿Sí? Porque voy a escribir lo que dije. Profe, ¿y habría un caso, o sea, puede poner un caso en el que sí sea inyectivo? Como para ver la diferencia. Eso vamos a ver. En el que sea f de 1 y el otro sea f de 2, ahí sí es inyectiva.
si, voy a escribir lo que dije, si f de A es igual a B, entonces no puede existir llamemos a prima que sea distinto de A. Eso es lo que tiene que pasar para que sea inyectiva. No pueden haber dos valores distintos que me den la misma imagen. Entonces, en este caso, esta no es inyectiva. ¿Por qué? Porque hay dos valores distintos, el 1 y el menos 1, que me dan la misma imagen. Hay dos valores distintos, el 3 y el menos 3, que me dan el mismo resultado. Consideremos otra, f de x igual a x. ¿Ya? Esa es la función más básica de todas. ¿Cuánto vale f de 1? 1. 1. 1. Y ahora, si yo digo, ¿existirá algún valor que haga que el resultado también sea 1? No. No, ¿Cierto? El puro 1. Si yo digo f de Sí. 5 es 5, ¿existirá algún otro valor que me dé resultado 5? No. profe, y la raíz de 1. ¿Cómo? Y raíz de 1. Pero es que la raíz de 1 es 1. Tú dices A f de eso, raíz de 1. ¿Eso? Así que usted Por, estaba por preguntando si eso, existía otra cosa que diera 1. Ya, pero es que estas dos, a ver, las marco, esa y esas son lo mismo. Ah, si fuera, por ejemplo, raíz de 2 que diera 1, ahí se ven. En el caso hipotético de que diera 1, ¿no? Ya no, pero por eso, esas dos son lo mismo. Raíz de 1 y 1 es el mismo número. ¿Sí? Es como que alguien me dijera esto. f de 3 menos 2. Ya es el mismo número, solo que escrito de otra forma. ¿Sí? Entonces, esta sí es inyectiva, ¿por qué? Porque si yo tomo dos x distintos, al calcularle la función en ellos, o sea, calcular la imagen, me dan valores distintos. Esta sí es inyectiva. Ya, y ahora nosotros tenemos que aprender a hacer esto para cualquier función, no para los ejemplos simples. Entonces, o equivalentemente, ¿qué dice esta proposición? Para todo x1, y x2 perteneciente al dominio, ¿Mm? f de x1 tiene que ser igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Uno tiene que ser igual a x2. Ya, en álgebra, ¿vieron cómo se demuestra una implicancia lógica? A lo mejor con ese nombre no, pero por lo menos yo no me acuerdo. Ya, miren, siempre que ustedes quieren mostrar una implicancia, ustedes tienen que asumir que esto es cierto. ¿Sí? Voy a escribirlo al otro lado. ¿Ya? Para, o en general, para probar inyectividad, utilizamos la proposición esa que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo se utiliza?
Vamos a ir escribiendo. Es decir, suponemos que se cumple lo que está antes de la implicancia. Suponemos que se cumple lo anterior a la implicancia. Eso tiene un nombre. Se llama antecedente. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es probar que se cumple lo que está después de la implicancia. Y eso también tiene un nombre, se llama consecuente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros queramos verificar si una función es inyectiva o no, vamos a darnos dos valores del dominio y vamos a suponer esto. Y después vamos a hacer operaciones algebraicas para ver si se cumple esto. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se hace? Porque una cosa es decirles los pasos y otra ya llevarlo a un problema. Ejemplo. La misma de antes. F de x igual a x cuadrado. Primer paso. Tomar dos elementos del dominio tales que se cumpla eso. Sean x1, x2. En el caso de la función x cuadrado, el dominio es R. Tales que f de x1 es igual a f de x2. Y ahora trabajamos con esto. F de x1 igual a f de x2. Chiquillos, esto es estándar. O sea, en cualquier problema de inyectividad, eso es como un copy-paste. Copiar-pegar. Ya. Si f de x1 es igual a f de x2, ¿cuánto es f de x1? ¿Cuánto será? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuánto es f de x1? 1. No. F de 1 X, es 1. A X entonces. X1. X1. 1 al cuadrado. ¿Sí? Porque fíjense, dentro del paréntesis, ¿qué está? X1. O sea, donde hay una X, yo reemplazo por X1. Es lo que hicieron más arriba, po. F de 1 es 1 al cuadrado. F de 7 es 7 al cuadrado. F de A es A al cuadrado. F de carita feliz al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo les coloco f de x1, ¿qué vendría a ser? X1 al cuadrado. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Ya? Eso es súper importante a la hora de estudiar funciones. Lo que está en el paréntesis es lo que se reemplaza en la variable.
¿cuánto será f de x2? X2 al cuadrado. X2 al cuadrado. Entonces se dan cuenta que aquí tenemos un primer paso lógico. F de x1 igual a f de x2, reemplace. Ahí está. ¿Qué pasa si saco raíz cuadrada en ambos lados? Me queda raíz cuadrada de x1 igual a la raíz cuadrada de Me x2. quedaría solamente X1. Sí, sí, sí. No. ¿Qué pasa con la raíz cuadrada y el cuadrado? Eliminar al cuadrado. Se simplifica. ¿Seguros? Quedaba Valor x1 igual absoluto. a x2. Ahí sí, la compañera lo dijo. Chiquillos, esto, si es que se les olvida, no sé, háganse un tatuaje por último. Cuando ustedes le extraen raíz cuadrada a un número al cuadrado, queda el valor absoluto del número. ¿Sí? No se les puede olvidar. Si se les olvida, se van a equivocar en problemas de inyectividad, se van a equivocar a la hora de resolver inecuaciones, se van a equivocar a la hora de resolver ecuaciones incluso. ¿Ya? Así que no se les puede olvidar. Eso es uno de los tantos errores que uno aprende en el colegio. Lamentablemente es así. ¿Sí? La raíz de un número al cuadrado queda el valor absoluto. Ya, ahí sí, eso es cierto. Si alguien coloca sin valor absoluto, está malo. Ya. Siguiente implicación. ¿Cuándo dos valores absolutos son iguales? Cuando el que está dentro es el inverso aditivo del otro. Ahí nomás. O viceversa. O, ¿o qué? O los dos son iguales, pues, chiquillos. ¿Sí? Esa fue pregunta de certamen incluso. El valor absoluto de uno es igual al valor absoluto del otro. Es equivalente a decir que los dos de adentro son iguales o uno es el inverso aditivo del otro. ¿Ya? Entonces, fíjense. Yo quiero llegar desde f de x1 igual a f de x2, que es lo que está acá, a que x1 es igual a x2. Pero llegué a eso. O no le entendí, profe, lo último. Ya. La idea es partir de esto y llegar a eso. ¿Sí? Eso es lo que uno quiere. Entonces, Oh, sí nosotros llegamos. partimos de... ¿Sí o no? En No, una. pues llegamos. No, No, porque no. Llegamos. Todavía no. pero como dice O, puede ser Pero es que una por o eso... la otra, entonces la otra no serviría. No, pero es que esta de aquí está molestando. Porque lo que yo quiero es que los de adentro sean iguales. ¿Sí? Y aquí lo que estoy diciendo es que los de adentro son iguales o también podría ser, ¿se dan cuenta? Estoy agregando algo más. Estoy agregando que uno podría ser el inverso aditivo del otro. ¿Sí? Y ahí es donde sale el problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si nosotros le calculamos f a un número y le calculamos f a su inverso aditivo, da la misma imagen. Y eso es lo que no puede pasar. ¿Sí? Profe, Entonces, no nosotros, entendí que justo me vinieron a hablar, disculpe. ya, sí, no importa. Lo que pasa es que, claro, esto está bien, pero esto de acá les da una alternativa. Les dice que las dos imágenes son iguales también en este caso. ¿Sí? En el caso cuando uno de los elementos es el inverso aditivo del otro.
Y eso es lo que hace que la función no sea inyectiva. Entonces, aquí vamos a escribir la conclusión. Como f de x1 es igual a x2 para x1 igual a menos x2, ¿sí? Entonces, la función no es inyectiva. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, ustedes tienen que quedar aquí limpiecitos. Tienen que quedar solo x1 igual a x2. Miren, veámoslo con un ejemplo que sí es inyectivo, para que vean, sí, en realidad tiene que quedar solo eso. 2. Consideremos la función f de x igual a 3x más 5. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿será inyectiva o no? Eso es lo que queremos responder. Esto, como les dije, es siempre lo mismo. Bueno, copié sol 2 veces, borremos una. Mejor al otro lado porque si no, no va a caber. Ya. Primera implicancia, f de x1 igual a f de x2. ¿Qué significa? ¿Cuánto es f de x1? X X1, más 5 X1 más 5. ¿Cuánto igual es a f de x2? 3x2 más 5. ¿Sí o no? ¿Qué podemos hacer con los 5? Eliminarlo. lo juntamos. ¿Cierto? Podemos, como quieran, restar, sumar menos 5 a ambos lados o eliminarlo. Podemos hacer las dos cosas, sumar a ambos Yo, lados. pa- yo pasé restando para el otro lado. También, al final lo que interesa es que los podemos cancelar. Llegamos a eso. ¿Qué podemos hacer con los 3? Sacarlo igual. por 3. Dejarlo como x1 igual a x2 porque los tres se van a eliminar. Ya, pues, y ahí está. ¿Se dan cuenta? Que llegué solo a x1 igual a x2. Si no hay algo más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la función es inyectiva. Por lo tanto, ¿sabían que los 3 puntos significan por lo tanto? Ahora, No, por eso se los dije. Por lo Ahora tanto, sí. f es una función inyectiva. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que a partir de esto llegamos a x1 igual a x2. Solo eso. En cambio, en el anterior, llegamos a x1 igual a x2, pero también en otro caso. En este caso de acá. Así que ahí ya no sería inyectiva. ¿Sí? ¿Quedó claro el procedimiento o no? ¿Alguien que no lo haya entendido? Ya, acá. A ver. Fernando, Río Seco, ¿está por ahí?
No sé si te hice hablar de nada. ¿Está Fernando? Está sin micrófono, ¿no? Bueno. Ya, Nicolás Soto. Sin micrófono. Igual. Víctor Toro. La tercera es la vencida. Dígame, aquí, perdón, Ya, de esto quiere decir de ahí en adelante. ¿sí? Esto quiere decir que dos elementos distintos del mismo siempre poseen imágenes distintas, pero también que cada elemento B posee además una preimagen. Ya, y lo otro, Una función es inyectiva si toda recta y constante. constante ¿Sí? intersecta el gráfico de F en a lo más un solo punto. Ya, entonces, esto de acá es una manera geométrica de analizar inyectividad. ¿Qué les dice a ustedes? Tracen rectas horizontales, ¿sí? Y siempre tenemos que cortar en a lo más un solo punto. Si pasa eso, la función es inyectiva. Entonces, hagamos acá algunas gráficas. La función cuadrática, cualquiera. Ahí está. ¿Es inyectiva, sí o no? ¿Qué pasa si trazamos esta horizontal? ¿En cuántos puntos intersectamos? Si es inyectiva. ¿Sí? En 5 puntos. No, como en 5 puntos. En dos. No, O sea, No. no es, era eso, no es. No es inyectiva, ¿ya? Ah, yo Entonces las conté todas. la inyectividad, ustedes también la pueden analizar así, de forma gráfica. Si trazan horizontales, tenemos que intersectar en a lo más un solo punto. Entonces, en este caso, estamos intersectando en 2. Así que la función ya no es inyectiva. Acá abajo, ¿en cuántas estamos intersectando? ahí no llega ninguna. Ninguna, ya, pero no importa. ¿Por qué? Porque todas las rectas horizontales tienen que intersectar en a lo más un punto. ¿Ya? Entonces, esta no es inyectiva. ¿Ya? Otra. No, mucho. Así. Esa, ¿es inyectiva? Sí, ¿Por qué? porque solo la toca en un punto. ¿Cierto? Por ejemplo, esta recta, ¿en cuánto intersecta? En ninguna. En ninguna. Esta, En En uno. uno. en uno, ¿cierto? Y aquí, cualquiera que ustedes tracen intersecta en uno. Profe, la gráfica como que baja, después sube y baja. Sí, es como así más o menos. ¿Cuál? ¿Qué dijo? Una que baja, después sube y después vuelve a bajar. Claro, esa no sería inyectiva. Una que sube y que después baja no va a ser inyectiva, ¿verdad? Como la onda. Sí. Entonces esta sí es inyectiva. ¿Ya? Entonces tenemos dos métodos para analizar inyectividad. Uno es el método analítico, que es cuando nosotros no estamos trabajando con la gráfica, o un método geométrico, si es que conocemos la gráfica. ¿Sí? Eso cuando nos preguntan en qué punto intersecta, ¿cómo se hace? ¿En qué punto de qué? De la gráfica. Por ejemplo, nos ponen la gráfica y ponen alternativas, no sé, 3x más 2, 2x más 1,
Y preguntan en qué punto intersecta. ¿En qué punto se intersectan las funciones? ¿Eso? O sea, ¿qué puntos tiene la gráfica? Para eso me refiero. No sé, a lo mejor me explico mal o ni yo me entendí, pero voy a formular la pregunta y se la hago de nuevo. Vale, se formula la mejor porque los puntos de la gráfica son infinitos. Así que no sé, no creo que vaya por ahí. No, yo creo que me confundí con, Ya, pero con eso, álgebra. formúlala y Ya, me la preguntas, ¿vale? ya. Ya, entonces, esa es la definición de eh, función inyectiva. ¿Sí? Dos elementos distintos nunca pueden dar el mismo resultado. Eso es el concepto. La definición formal es cualquiera de estas dos. ¿Sí? Y la definición geométrica es la que les acabo de dar. Las rectas horizontales cortan en un solo punto a lo sumo a la gráfica. ¿Ya? Siguiente definición. Función sobreyectiva. ¿Sí? ¿Algún voluntario? El Alfonso. Mati. No, Alfonso, ya dije ya. ¿Está por ahí? Ah, profesora Leo, Ya, léalo usted. una función f a, entonces b, se llamará sobreyectiva si b es igual al recorrido de f. Es decir, todos los elementos del codominio de b es posible obtenerlos a partir de los elementos de a. Ya, entonces, esto es lo clave. Sobreyectiva significa que todos los elementos es posible obtenerlos. ¿Sí? En el mismo ejemplo de la función, ¿a dónde quedó? Acá. De esta función. Si yo les dijera f, que va de r en r, o sea que a cada x la asociamos y igual a f de x, que es x cuadrado. ¿Qué valores son los del recorrido acá? Los reales. Del menos infinito al más infinito. Cero, No. cero al más No. infinito. Exacto, esto lo dijimos, creo. El recorrido de esta función es del 0 al más infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una parábola. Cuadrado. Es algo al cuadrado. Es siempre mayor o igual a 0. Ya, entonces, la pregunta viene ahora. ¿Es posible alcanzar todos los números reales? No, 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 pues solo los positivos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno estudia con la sobreyectividad. Estudia de que todos los números se puedan alcanzar, ¿sí? O se puedan obtener. ¿Ya? O dicho de otra forma, que el recorrido de la función sea igual al codominio. ¿Y eso significa? Significa que el recorrido eran todos los que puedo alcanzar. El codominio P, o sea que alcanzo todos los del codominio. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿O alguien no lo entiende? Entonces, esta dijimos que no era sobreyectiva. ¿Por qué no? Porque el recorrido es distinto al codominio. ¿Sí? Ya, esta de acá, ¿será sobreyectiva?
No, ¿Por qué no? porque sí, puede tomar todos los valores. Por ejemplo, ¿cómo obtengo cómo obtengo el 7 como resultado? Con el 7. F de 7. ¿Cierto? Si yo quiero, por ejemplo, que f de x sea igual a 7, ¿cuánto tiene que ser el x? 7. 7. 7. Si yo quiero que me dé como resultado el 10, 10. ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿siempre puedo obtener el resultado que yo quiera, sí o no? Sí. 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 ¿Cierto? Entonces esta sí es sobreyectiva. Porque puedo obtener cualquier número real. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos estudiar esto de forma más analítica? Por ejemplo, si yo les digo, a ver acá abajo, les digo f de x igual, esa función. Si les pregunto, ¿será sobreyectiva? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No? ¿Por qué no? Veámoslo por dos lados. Colegio, ¿cómo es la gráfica de una función cuadrática? Tenía un nombre esa gráfica, era una Parábola. parábola. Parábola, ¿cierto? Con convencimiento, chiquillo, es una parábola, ¿cierto? Pero es Está cóncavo abierta, hacia abajo, ¿cierto? es cóncava ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. ¿Por Para qué? arriba porque está positivo. Para Cuando es arriba. negativo, para Gráfica. abajo. Acá No, arriba. al revés. Para arriba, ¿cierto? ¿Qué es lo que les decía a ustedes para dónde está abierta? El signo. El signo de la x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado. Si es positivo, es abierta para arriba. Si es negativo, es abierta para abajo. Ya, supongamos que fuera esta. ¿Sí? Me da Y flojera cuando es estar abierta para los calculando. lados, profe, ¿qué era? No, cuando es abierta para los lados es una parábola, pero con ejes cambiados. Ya, supongamos que fuera esa. ¿Cuáles son los valores de y que alcanza? ¿Todos? ¿Todos los reales? Menos No, 4, no todos los reales. es sobreyectiva. Alcanza de ahí para arriba solamente, ¿cierto? Sí. Sí. O sea que no es sobreyectiva. Tampoco es inyectiva, ¿cierto? Tampoco es inyectiva. Las parábolas generalmente tienen ese problema. Digo generalmente porque después vamos a ver un caso especial. Entonces, no es inyectiva, no es sobreyectiva. Ya, pero ¿cómo analizamos la sobreyectividad? De forma analítica. Porque geométrica ya vimos que podríamos darnos una idea si era o no. Para esto necesariamente tenemos que calcular el recorrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comparando el recorrido con el codominio sabemos al tiro. Fíjense en la definición. Una función es sobreyectiva si el codominio es igual al recorrido. Entonces encontramos el recorrido, lo comparamos y ahí podemos decidir. ¿Sí?
Ya, lo que está en verde puede ser bien interesante. Dice, geométricamente, una función va a ser sobreyectiva si para todo B en el codominio la recta y igual a B intersecta a la gráfica de F en algún punto, ¿sí? O sea, todos los elementos tienen preimagen. Ojo, la recta y igual a B con B en el codominio tiene que siempre intersectar. Eso nos está diciendo. Veamos qué pasa en la parábola. Esta recta intersecta a la parábola. Sí, Esta, también. También. esta, No. Oh, ya. Y ahí está, porque la frase nos dice que todas las rectas horizontales tienen que intersectar a la gráfica, ¿sí? No importa en cuántos puntos. ¿Sí? La idea es que siempre la intersecte, ¿ya? Esta tampoco, ¿cierto? Ahí hay una recta horizontal que no intersecta. Y la última definición que vamos a trabajar es la definición de función biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. O sea, cuando en las dos se llama biyectiva, ¿sí? ¿Puedo hacer un ejemplo de eso, profe? ¿Sí? No sé, si vamos a ver. ese era el ¿Mm? ejemplo que quería decir yo, que había dicho antes, pero que no sabía cómo graficarlo. Que iba hacia abajo, después subía y bajaba, pero como de forma larga, así, no Ah, ya. como una... Tú Sí, dices, no, a ver, ¿sí sabes? Han hecho muchos monos. Aquí hay varios ejemplos que quiero considerar. ¿Algo así? sí, así, o incluso puede ser más pequeño, pero es algo así. Eso. Igual lo así me quedo muy grande. Ya, esa función. Ya, esto Sí, se da para el menos infinito, esto para el más infinito. ¿Sí? La primera pregunta. ¿Eso será inyectivo? Sí. eh, sí, en las partes como que van hacia el infinito hacia arriba y la que va infinito hacia abajo. No, la inyectividad no se puede analizar por parte. ¿Es sí o no? Sí, pues si en al menos un lugar coincide, debería ser. ¿Qué pasa aquí? ¿En cuántos puntos estoy intersectando? 3. Sí, en 3 puntos. Tres. Entonces no es inyectivo, po. Ah, debe ser solo dos. Debe ser a lo más uno. Mm. O sea, o en ninguno o en uno, para que sea inyectivo. ¿Ya? ¿Será sobreyectiva? Como en el ejemplo que vimos delante, la intersectaban 2 puntos y era Tampoco. inyectiva. No, en ninguno. Mira, Por ejemplo, ahí cuando la tiramos, ¿cómo tiene que ser la cosa para que sea inyectiva? O sea, el dibujito. Ah, sí, ya. así, pues intersectarlo en uno solo a lo sumo. En ninguno o en uno. Ya, gracias. Entonces aquí no, pues aquí hay cuántos. Hay partes en donde intersecta en tres, ¿por cierto? Así que no puede ser inyectiva. ¿Será sobreyectiva? Sí, Sí, porque ¿qué tenía que pasar para que fuera sobreyectiva? Todos los porque en I, llega a todos los tiene que estar reales. todos los reales. Exacto, ¿cierto? O sea, en otras palabras, las rectas horizontales tienen que siempre intersectar. ¿Ya? Ahí está la otra hoja.
sí es inyectiva, o sea, sí es sobreyectiva. Disculpe, profe, ¿cómo sabe que es sobre inyectiva? Sobreyectiva, Sí. trazas rectas horizontales. ¿Sí? ¿Cómo en la primera línea que hizo hay un punto? O sea, marca uno. La que hizo recién. No, porque la ¿Esta? sobreyectiva era si Sí. en todas las líneas horizontales agarraba algo. Como Sí, las dos siempre flechas tenía que van para el intersectar. infinito positivo y el infinito negativo, siempre va a agarrar Por uno. supuesto. Esto baja infinitamente y sube. Entonces, por muy abajo que hagas la recta horizontal, siempre intersectas en un solo punto, o sea, en un punto. ¿Sí? Y para la sobreyectividad no importa cuántas veces sean, lo que interesa es que siempre sea nomás. Profe, ¿Sí? entonces para que sea inyectiva y sobreyectiva, ¿serviría el ejemplo de una función impar? ¿Cómo que no te escuché bien? ¿Tendría que qué? ¿Podría ser una función impar? Una función impar. Sí podría ser, pero no todas, algunas. ¿Sí? Eso de la paridad y paridad lo vamos a estudiar como en una o dos clases más. Pero, por ejemplo, esa función, bueno, No, pero a ver, cuando era como línea, o tú dices como el exponente. no me acuerdo cuál era, pero era uno que era más recto. Ya me confundió más la Katy, ya, profe. Ya no, pero vamos a estudiar más de esto, ¿ah? Si ahora estamos viendo solo los conceptos. Vamos a ver ejemplos de casos en que sí, casos en que no, cuando resolvamos problemas del listado, ¿vale? Lo que me interesa ahora es que les quede el concepto claro. Trazamos horizontales y si siempre intersectamos a la función, es sobreyectiva. ¿Ya? O piénsenlo así, pues, si quieren verlo de forma analítica. ¿Cuál es el recorrido de esta función? Si esto se va al menos infinito y esto al más infinito, ¿cuáles son los valores que se obtienen? Menos infinito, coma más infinito. Y ahí eso es Lo real o no. los reales. Pues, y el codominio de las funciones reales, ¿cuál es? Reales. Los reales. Recorrido igual a codominio significa que la función es sobreyectiva, siempre. ¿Ya? Esa es la definición, de hecho. Ya, esta función es biyectiva. No, No, porque solo tiene solo No. sobreyectiva. Exacto, ¿cierto? Para que sea biyectiva tiene que ser ambas. No es biyectiva. Súper. Profe, ¿podría subir un poquito a la parte que escribió en verde, pero un poquito más arriba? O más atrás, no sé cómo es. De la sobreyectiva, Sí, por favor. eso. Y eso. Ya, gracias. Oye, aquí me faltó poner algo súper importante, lo coloco al tiro. Y eso. Ya me faltó escribirle biyectiva. Seguramente lo escribí, después lo borré para acomodar algo y se me olvidó ponerlo de nuevo. Y esta es la parte importante, la función inversa.
Si nosotros tenemos una función que va de A en B, biyectiva, ya esto es súper importante, biyectiva, ¿sí? Con esta fórmula, y igual a f de x. Entonces, existe una función que vamos a denotar como f a la menos 1. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta función? Se llama función inversa de f. ¿Ya? ¿Que satisface qué cosa? Vamos viendo. Nuestra función parte en el conjunto A, ¿cierto? Y llega al conjunto B, También en el ¿cierto? B. Ya. Y la función inversa, ¿dónde parte? En el B. B. ¿Y a dónde llega? Termina En el A. Hola. En el A. O sea, es al revés. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? A cada I de B la asocia X, que es F inversa en Y. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la función inversa me devuelve los elementos. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo, no sé, pues tomo el 3 y la función f me lo transforma en 7. Por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que hace la inversa? Toma el 7 Suma y ¿qué es lo 4. que me... ¿Ah? Ah, no, me equivoqué. Devuelve Él 3. le pasa un 3. Exacto, ¿cierto? Entonces, esa es la gracia de la función inversa, que es lo opuesto a la f simplemente. ¿Ya? O sea, si la f me lleva al 1 en un 10, la inversa, el 10 me lo devuelve al 1. ¿Sí? Y eso es lo que escribí acá. Esto quiere decir que, coma, me faltó una coma. Si f me lleva de A hasta B, minúscula, entonces la inversa me lleva de vuelta, de B hasta el A. ¿Sí? Y aquí había puesto que la función se llama función inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar sí o sí para que exista la inversa? Lo marqué. ¿Tiene que ser biyectiva? Exacto. Para que exista la función inversa, la f tiene que ser biyectiva. Si no, no se puede. ¿Ya? Y vamos a hacer este ejemplo en el tiempo que queda, que es muy completo. Por algo lo puse. Ay, por eso me faltó la última línea de lo que estaba Ya, ahí pidiendo está. en verde. ¿Sí? Listo. Vale. Ya, esa. Y quizás la otra. Ahí vamos a ver cómo andamos de tiempo. Este ejemplo hace todo. Y todo lo que vimos hoy lo vamos a poder ver, o en realidad todo lo que hemos visto lo vamos a poder aplicar en este problema. Y además así vamos a aprender a hacer este tipo de problemas. Esa es la gracia. Aquí está. Considere f, dice, de A subconjunto de R en R con esa fórmula, tal que ¿Por qué f no de va x, copiando la A, por ejemplo, cortando de la A para que no llene toda la hoja y vayamos haciendo el ejercicio ahí mismo? ya, sí, en realidad tienes razón. Mejor voy copiando de uno a uno, después lo... Encuentra el dominio natural. ¿Qué era el dominio natural? el conjunto que tomamos, el primer conjunto que, El primer conjunto, ¿cierto? Son todos los puntos que no ¿cierto? indeterminan a la función. Que lo dijimos en palabras, Ese era el pero mismo que el maximal, ¿cierto? sí, es lo mismo. Dominio natural o maximal es exactamente el mismo. Que son todos los números que hacen que la función esté bien definida. Eso sería el lenguaje matemático, ¿cierto? Entonces ahora yo les pregunto, ¿esto cuándo está bien definido?
Cuando no Cuando es incluimos uno. Cuando el uno. abajo no es, cuando X no es 1, Exacto, ¿cierto? O sea, el dominio sería cualquier real salvo el 1. el 1. Ahí está el dominio natural o el dominio máximo. Siguiente pregunta, la B. Encuentro el recorrido de F. Y aquí vamos a aprender a calcular el recorrido, porque hasta ahora habíamos hecho algunos truquitos algebraicos, pero no habíamos sido capaces de calcularlo. ¿Qué es lo que hacemos? Para encontrar el recorrido, nosotros decimos y igual a x partido en x menos 1. ¿Ya? Que esa es la función, ¿cierto? Sí. Ya. Despejemos la x. ¿Qué pasa si despejamos x? ¿O cómo lo hacemos? La de abajo pasa multiplicando a donde está I, quedaría I por X igual a X partido menos 1. Exacto, ¿cierto? Ahí está. ¿Por qué copio 2 veces Y? Porque esta Se y multiplica ahí por X multiplica a ambos. menos. ¿Sí? Y por x Ah, ya, yo estaba y por menos multiplicando 1. por parte. ¿Sí? Ya. Ya. Ahora, agrupamos en un lado lo que tenga x y en otro lado lo que no tenga x. Y x menos x igual a Pero, y. Esto lo lleve sumando al otro lado. Porque, repito, estamos despejando la x. ¿Sí? Ahora, me quedaría I partido I es igual a X menos X. no. ¿Qué hacemos en el lado izquierdo? Factorizamos por x. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, Claro. Ahí me perdí, pero ¿qué de la factorización igual a X? Porque esto factorizó pasó por X dividiendo. nomás, po. Ah, ya, y después lo paso dividiendo. Ya, ya. Ya. Y el recorrido, acuérdense que eran los valores que podía tomar la i, ¿cierto? O eran los valores que se podían obtener. Todos menos 1, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, ¿cuál sería el recorrido? ¿Cuáles son los valores que puede tomar la i? Del menos infinito Los hasta reales, el... incluyendo el 1. Eso, los reales menos... Reales sin tomar el 1. ¿Ya? Ahí está el recorrido, pues chiquillos. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿Va bien o no? Y la solución se escribiría así como recorrido de F igual a los reales menos el 1. Sí. Ahí. Siguiente pregunta. Decía si f es inyectiva y decía si f es sobreyectiva. Decía si f es inyectiva. Listo. ¿Cómo decidíamos si una función era inyectiva? Estaba solo en Analítica, un punto. básicamente. Una forma era geométrica, pero aquí tenemos la función escrita. La tenemos de forma analítica. ¿Cómo se hacía? Que X1 tenía que ser igual a X2. Analicemos inyectividad. ¿Cómo partían todos? Sean x1, x2. Para todo X1, X2 pertenecientes al dominio, X1, que habían dos, pues X1 era distinto a X2 y X1 era igual a X2. Ya sí. ¿Y cuál fue la que ocupamos nosotros en los ejemplos? Igual. F de x1 igual a f de x2, ¿cierto? Ya.
f de x1 igual a f de x2. ¿Qué significa? ¿Dónde está la función? Vamos a copiarla más abajo para no estarla mirando a cada rato. Ya, f de x1 igual a f de x2. ¿Qué significa? Sería x1 partido x1 menos 1. Ya, Y eso es igual a x2 partido x2 menos 1. exacto, ¿cierto? ¿Qué pasa si multiplicamos por los denominadores? Sí, dicho de otra forma, pasamos este multiplicando y este multiplicando. Nos quedaría x1 por x2 menos 1. No. X1 por Menos x2 X1. Más menos 1. X1. Más Ahí 1. sí. ¿Por qué más? Cuando multiplican esto con esto. Sí, no, menos X1. Ah, que yo partí Sí, por no, el otro menos lado, X1. profe. Ah, ya bueno, lo mismo. ¿Y ahora? Entonces, x1, x2 menos 1 X1, X2, No, menos x1 menos 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 X2. 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 menos x2. ¿Qué podemos hacer en esta igualdad? Restar o Claro, sea, X1. restar X1 o X2. ¿No? Pitearse esto, ¿cierto? Ah, sí, Y sí. ¿Cuánto nos quedaría queda si menos, hacemos eso? Multiplicar por menos. menos x1 es igual a menos x2. Y ahora multiplicamos por menos 1. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos por el menos 1? Cambia el signo, nos queda Queda en x1 igual a positivo. x2. Sí, no. ¿Y ahí cuál es la conclusión? Que sí Son es iguales. inyectiva. Que efectivamente la función es inyectiva. Por lo tanto, f es inyectiva. ¿Ya? Claro, ¿no? Sí. Sí. Ya. ¿Qué tenía que pasar analíticamente para que la función fuese sobreyectiva? El recorrido de f, no, que el codominio de B es posible obtenerlo a partir de los elementos de A. Ya, era más simple que eso. Esto es lo que tienes que preguntar. Ah, sí, el El- codominio es igual al recorrido de F. sí, es lo único que tienes que Lo preguntarse. escribió ahí. Ya, en este caso, ¿cuál era el codominio? Miremos la función. ¿Cuál es el codominio? R, ¿cierto? R. Acuérdense que este es el codominio, lo que está después de la flechita en la definición. ¿Cuál es el recorrido? R. Todos los reales. R menos 1. Menos R, el 1. incluyendo el 1. Ya, ¿son iguales? No, No, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión entonces? que no es sobreyectiva, por ende Sobreyectiva. tampoco es biyectiva. Exacto, ¿cierto? Entonces, respuesta. Como codominio de F es distinto al recorrido de F, F no es sobreyectiva. Ahí da lo mismo el orden, puedo decir también como el recorrido es distinto al codominio. ¿Sí, po? Es lo mismo. F no es sobreyectiva. ¿Será biyectiva? No, No. Luego, F tampoco es biyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea biyectiva tiene que ser ambas, ¿cierto? Profe, no entendí si por qué no era sobreyectivo. Porque tiene que pasar esto. Esa es la condición. Codominio de la función tiene que ser igual a su recorrido. Entonces ahora quería
calculamos el recorrido y el codominio lo estaban dando, es cosa de comparar solamente. Este es el recorrido, Ah, ya. Tiene que este es ser el lo mismo. codominio. Tiene que ser lo mismo. Si al recorrido no lo hubiésemos quitado el 1, hubiese sido sobreyectivo. Ahí, claro, ahí hubiese sido sobreyectiva, pero es que el i no puede ser 1. Nunca vamos a obtener 1 a partir de esta función. Ya, sí, profe. Bueno. ¿Ya? Entonces tampoco es biyectiva. ¿Qué otra pregunta? Estas son interesantes, que es algo que generalmente se pide hacer. Profe, no entendí. La D, La D, y esa que dice biyectiva restricción, ¿no es lo mismo que biyectiva normal? sí es lo mismo, pero es que aquí vamos, eso es lo que voy a explicar ahora. ¿Sí? Ya miren, nosotros estamos trabajando con esta función, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, po. Ya, pero ¿qué pasa si yo le escribo esto? Ahí sería inyectiva. ¿Cuál es la diferencia entre lo que teníamos originalmente y lo que escribí ahora? Que en el codominio también estamos restringiendo el 1. Exacto, ¿cierto? Aquí en realidad el A lo calculamos, era el dominio, pero ¿qué le estamos haciendo al codominio? Le estamos quitando el 1 igual. El 1. Lo estamos achicando, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que la fórmula es la misma, ¿sí o no? Ya, pero Sí. ¿qué ocurre? Siempre que nosotros achiquemos el dominio o el codominio, eso se llama una restricción de la función. Siempre que achiquemos el Entonces, si dominio, aplicamos la restricción aquí, sería biyectivo, ¿no? exacto, y esa es la gracia, el dominio o recorrido, la función se denomina restricción. Entonces, eso sería solamente con la idea de que, no sé, pues, si no es sobreyectiva y es inyectiva, para que se deje como biyectiva. Exacto, ¿sí? Justo, y viste en el clavo. Nosotros vamos a utilizar las restricciones para que, por así decirlo, forzar a las funciones a tener inversa, ¿sí? O sea, si no es sobreyectiva, achico el codominio. Si no es inyectiva, vamos a ver que podemos achicar el dominio, ¿ya? La idea Entonces, es que esa es la siempre sea sobreyectiva, o sea, biyectiva. biyectiva, exacto, ya. Y esta función, esta, ¿es biyectiva? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, ahora ¿cierto? sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, Codominio igual a recorrido. ahora, y de hecho voy a escribir esto, a ver, con otro color, para que quede más claro. ¿Sí? Ahora la función es biyectiva. Y por lo tanto posee inversa. ¿Y cómo se define? La inversa, ¿de dónde en dónde iba? De A a B.
Va, De B sería- a A. De B a A. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿cierto? Pero este es el que va primero. Y por eso lo escribí en naranjo. R menos el 1 en R menos el 1. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula de la inversa? Eso lo sacamos de acá, fíjense. Cuando calculamos el recorrido, nosotros ya despejamos X. ¿Sí o no? Sí. sí. Ya, pues entonces X es igual a I partido I menos 1. Eso sería entonces la inversa. Esa es la inversa. ¿Ya? Ahí está nuestra función inversa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ven? Este ejercicio era bien completo. Se hacía todo lo que hemos visto hasta ahora de funciones. Profe, Dígame. el f elevado a menos 1, solamente cuando es biyectiva se saca, ¿o no? Sí, cuando la función es biyectiva nosotros podemos hablar de la inversa. Si no, no se puede. Sí, entonces si no hubiese sido sobreyectiva o sea, con restricción, si no hubiese sido, no hubiésemos podido sacar el f elevado a menos 1. Claro. Sí, no, pero la idea es eso, que cuando uno restringe para que sea biyectiva. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba el f elevado a menos 1? ¿Tiene nombre, no? La función inversa de f. ¿Sí? O la inversa de f, como quieran decirlo. Ya, Esa profe, es la gracias. inversa de f. ¿Ya? Y eso, pues chicos, no sé si alguien quiere ver algo más, algo que le haya quedado duda de este problema. Profe, ¿puede explicar de nuevo la función inversa, por favor? ¿Sí? Ya, la inversa, estos dos se dan vuelta. ¿Sí? Porque si la función va de A en B, la inversa va al revés, siempre te devuelve. ¿Ya? Eso. Esto va al revés y eso es lo que di vuelta aquí, por eso lo puse de colores distintos, porque si te fijas, los dos conjuntos son el mismo, entonces no se iba a notar ese cambio, ¿sí? Ese cambio de posición. ¿Y cómo se define la inversa? Tiene que ser al revés, ¿sí? O sea, tengo que despejar el X, que fue justo lo que habíamos hecho en el recorrido. ¿A dónde está? Cuando calculamos el recorrido, aquí ya lo habíamos despejado, ¿te das cuenta? Miren, y si no me creen, hagan la prueba. ¿Cuánto vale f de 1, por ejemplo? El más fácil. No, no se puede, justo no se. F de 2. ¿Cuánto ¿El vale? 2? ¿Ah? No. 2. Puta, me dio lo mismo. Dos, Uno que es algo un poco más complicado. F de 3, ya ese sí. 3. tres. No. 3 partido 3 menos 1, Ah, 3 pero la partido por función. 2. Ah, Sí, en F. en Acá. medio. En medio, ¿cierto? Ya. Y ahora, ¿qué pasa si ustedes hacen F a la menos 1 de 3 medios? Sería 3 medios partido 3 Ah, medios menos 1. ¿Sí o no? Que sería reemplazar en esta función. ¿Cuánto nos sería da? 3 medios partido por medio. ¿Y eso cuánto da? 3. 6 Entonces, medios va 3. Ah, sí, 3, por 3. cierto. Entonces, esa es la gracia de la función inversa. Pues la función tomo el 3 y lo llevo al 3 medios.
La función inversa tomó el 3 medios y les devolvió el 3. Esa es la idea de la función y su función inversa. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Chicos, el viernes No, en la profe. mañana, ¿tienen clases? No, el viernes no tenemos No, clase. No, profe. No, pero no a las 8. No, si ni cagando. ¿Y no puede ser el No, jueves? sí. El No, que hay jueves, que pero es hacer que el jueves reporte el tienen viernes en la clase. mañana. Jueves clase. Quiera, profe. No, pues, El viernes, pero se no puede. sé, pues viernes a No las 10, tenemos todo por el día clase el ejemplo. jueves. Mm. El jueves no Sí, tenemos todo el día clase. el viernes pasadito a las 9 de la mañana, profe. A la 11. No sé, si no les molesta a las 10:30, 11. Yo no puedo, profe. No, ya no, entonces hagámosla mañana. Mañana jueves la tardecita. ¿Qué hora tienen clase? Ah, Sí, de pues las no 5. tenemos todo el día O clase. sea, mañana, el jueves, perdón. Sí, pues. El jueves tenemos, desde las 3:30 en Termina adelante tenemos libre. Ya hagámosla a las 4, ¿les parece? ¿O alguien no puede? Sí. 4:30. Yo no tengo restricción. ¿Qué Ya, entiendo que chicos. habla ahora? Sí, que habla ahora.